Hola viajeros, el día de hoy veremos una guía intermedia para los jugadores nuevos, el cual les ayudará a progresar de forma rápida, como también optimizar sus recursos en el juego. Pues sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, hablaremos de las armas y armaduras, pues para los combates durante Master of Power, Fame y Wealth no es necesario farmear ningún armamento, ya que solamente necesitas los que los obtienes en los cofres y también los que te dan los NPCs del juego, tras interactuar con ellos, al usar los Path Actions. Ahora, con respecto a los cofres, para poder obtenerlos, siempre revisa a detalle cada zona del mapa, ya que hay caminos que te llevan a lugares escondidos, donde los vas a encontrar. En el caso durante los eventos de Master of All, lo mejor sería que los obtengas de los NPCs que se encuentran en todas las ciudades restantes, ya que de esa forma evitarás perder tiempo, farmeando un arma que al final vas a terminar desechando. En el caso del capítulo 8, antes de ingresar al castillo y enfrentarte al Rave Parties, aquí sí te recomiendo farmear las armas de esta zona, ya que estas armas y armaduras están al nivel 60 y te servirán de ayuda para este combate de este capítulo final. Un dato adicional, con respecto a la zona del castillo, no se olviden de recoger todos los objetos, ya que luego de este capítulo no se podrá ingresar otra vez en el castillo, a excepción de que volvamos en un futuro no muy lejano, pero para combatir en la zona del infierno. Ahora, con la llegada del evento de Live Alive, se han habilitado una nueva mazmorra, y con ello se podrían usar las armas de la serie Void, las cuales tranquilamente te pueden servir para pasarte el juego hasta los arcos posteriores, pero tienen un pequeño problema, y es que los materiales son limitados, ya que solamente se podrán conseguir en las cacerías, y como sabrán, al día solo tenemos un ticket, por lo que es algo que va a tomar tiempo, así que lo mejor sería ir farmeando estos materiales de forma diaria, para poder usarlos en los posteriores capítulos del juego. Ahora, antes de empezar el evento de Live Alive, deberían de hacer el crossover con Bravely Default, ya que este nos va a poder habilitar las cacerías especiales, exclusivas para estos eventos. Estos toman el nombre de Otherworld Hunts. Este evento lo puedes iniciar en la ciudad de Teatrópolis, luego de haber concluido el primer capítulo de Master of Fame, aunque lo recomiendo hacerlo después de haber empezado el primer capítulo de Master of All, ya que así podrás darle uso al ticket tras desbloquear las cacerías. Dentro de este evento tendremos la opción de crear las armas de la serie Brave, de los cuales el más relevante es el abanico, ya que te servirá para algunas batallas durante el post-game. Ahora, para poder mejorar estas armas, vas a tener que construir una herrería especial en la ciudad sin nombre, el cual le pertenece a Kota, un NPC que podemos encontrar en las afueras de la ciudad de Teatrópolis, y pues gracias a él podrás comenzar los eventos de la Tower of Trial, como también otra serie de sucesos. He de mencionar que todos estos eventos se dan en la misma ciudad sin nombre, por lo que también es necesario ir mejorando este pueblito de forma progresiva. Retomando el tema de las cacerías, también se tiene otra mazmorra adicional, llamada las Esper Hunts, los cuales tienen características de ser zonas de farmeo, de experiencia y de materiales raros, pero con un mayor nivel de dificultad. Estas cacerías se van a poder habilitar tras haber concluido los 8 arcos de Master of All, como también tras haber completado al menos una vez cada una de estas cacerías, pero antes debemos ir a las ciudades de Valor, Emberglow, Teatrópolis y Riptide, ya que ahí nos encontraremos con el encargado de la zona de descanso, el cual nos va a pedir recolectar una serie de medallas, los cuales tras completar estos eventos recién podrás acceder a las Esper Hunts. Lo que le puedo recomendar con respecto a las cacerías es que al crear una nueva cuenta, lo mejor sería que lo hagan de forma manual, unas 10 veces cada una, ya que al hacerlo obtendrán una cierta cantidad de gemas como recompensa en el apartado de Fizz. Con respecto a la construcción de la ciudad sin nombre, de todas las cosas que tenemos por mejorar, lo más importante sería la creación del huerto, ya que todos los días tenemos la oportunidad que nos den semillas de experiencia, las cuales podemos obtener hasta un total de 1 millón de experiencia con solo una de estas.
Para poder reclutar a este NPC debemos de ir a la ciudad de Riptide. Este NPC se encuentra ubicado en el bar y tras hablar con ella, para ir mejorando el huerto, nos va a pedir una cierta cantidad de materiales, los cuales los puedes intercambiar en la tienda de Exchange, como también hay otros objetos que solo los puedes conseguir tras interactuar con algunos NPCs de ciertas ciudades en específico. He de mencionar que las semillas que nos dan ese millón de experiencia se obtienen recién al mejorar el huerto a nivel 3, por lo que al inicio se les puede hacer algo tedioso, pero hay una forma de mejorar el huerto al máximo, como también las otras propiedades en solamente cuestión de horas. Para poder explicar este proceso y los demás, haré un vídeo mostrando todo lo que conlleva la construcción de la ciudad sin nombre, desde el inicio hasta el final, con el cual podrán mejorar su pueblo en cuestión de algunas horas e incluso días. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis aquí para mencionar que si quieres saber más a detalle cada uno de los temas que estamos viendo, como el tema de las Esper Hands, las Otherworld Hands, también el cómo ganar experiencia, la ubicación de los materiales para mejorar la ciudad sin nombre, entre otras cosas, toda esa información te lo dejo en la descripción del vídeo. Ahora sí, sigamos con el siguiente tema. Otro punto crucial como jugador nuevo es el tema de la experiencia, el cual durante Master of All suele ser algo complicado, pero como lo mencioné en el anterior vídeo, gracias a los cats se puede solucionar fácilmente. El primer encuentro con estos gatos que vas a tener durante el juego sería a partir del capítulo 4 de Master of All, en donde tendremos la opción de ir a la zona del desierto de Sunshine. En este lugar tendremos que ir camino a las ruinas de una pirámide, en donde aquí aparecerán los cats que son de nivel 35, los cuales nos van a dar la experiencia necesaria para poder hacerle frente al enemigo final de estos capítulos. El segundo encuentro será en el siguiente capítulo, tras haber conocido a Solon. En esta ocasión, para poder farmear a los cats, tenemos que ir camino a una cueva, llamada el Paso de Rocas del Norte de Shepherds. Aquí encontrarás a los cats que son de nivel 50 y 55, los cuales nos brindarán aún más experiencia que en el caso anterior. Luego de ello, la última zona donde vamos a tener que farmear experiencia va a ser camino al castillo de Edoras, en donde tras el evento de Araune apareceremos en un risco. En esta zona vamos a encontrar combates dobles con los cats que son de nivel 50, o sea, van a aparecer dos de ellos, como también en ciertas ocasiones aparecerá un cat de nivel 55 de color azul, el cual es el que da más experiencia en el mundo de los vivos, ya que en la zona del inframundo y del cielo se tienen otros que dan mucha más experiencia. Ahora, tras acabar esta serie de eventos, puedes seguir farmeando experiencia de esta forma, pero también existe otra, el cual sería ganar experiencia farmeando las semillas de estas, las cuales se puede obtener como recompensa también en el apartado de las memorias. En esta sección, los combates para poder farmear estas semillas están a nivel 60, así que con tu equipo actual no sería algo tan difícil de poder hacerlo. Ahora, lo recomendable es que te enfrentes contra el rival que más te convenga, en base a las unidades que tengas en tu cuenta. Es decir, si tienes varios guerreros, pelea contra Augusto. Si tienes varios arqueros, pelea contra Titus. Y si tienes varios bandidos, pelea contra Herminia. He de mencionar que ahora se tiene la opción de las batallas automáticas, por lo que puedes farmear las semillas con solamente un dedo y haber formado un buen equipo de combate. Aparte de estos combates, otra cosa que deberían de hacer es combatir contra los NPCs de nivel 85, los cuales se encuentran regados por el mapa del juego, ya que ellos te van a dar recompensas como gemas, como también te van a dar un arma llamada Battle Tested. He de mencionar que anteriormente se solía farmear a estos NPCs de forma diaria, ya que nos daban estas armas de la serie Battle Tested, pero con la llegada de las armas de la serie Void, estas quedaron desfasadas, pero siguen siendo útiles, ya que pueden ser usadas para pasarte todo el arco de Sasantos hasta el capítulo 7, en donde te enfrentas a Elfric, siempre y cuando obtienes las mejores armas del arco de Vestower, como también si la llevas hasta nivel 4. Ahora lo que pueden hacer como nuevos jugadores
sería farmear estas armas de vez en cuando, solamente para mejorarlas hasta el nivel 4, pero para tenerlas como colección, ya que en el apartado de fees te premian con gemas tras crear un cierto número de armas. Ahora, otra cosa que pueden hacer, aparte de estos combates, sería luchar en la arena y hacerle frente a los campeones de Osterra, los cuales al llegar al encuentro final y derrotarlos, se te van a unir a tu equipo. He de mencionar que los combates tienen dos etapas. La primera de estas es una ronda de clasificación, en donde vas a ir peleando contra otros ciertos NPCs del juego, y tras ganarles obtendrás recompensas como piedras, amuletos y sobre todo gemas. En el evento principal combatirás contra los NPCs más fuertes, los cuales también te darán este mismo tipo de recompensas, pero en el combate final te enfrentarás al campeón de la arena. Otra cosa que pueden hacer, aparte de estos combates, serían los retos de las Jobs Training. Estas torres se caracterizan porque solamente puedes hacer uso de uno de tus personajes de un solo trabajo en particular. O sea, si la torre se llama Warlord Training, solamente puedes usar guerreros. Ahora, el evento consta de 10 pisos, 5 normales y 5 de nivel X, los cuales van desde el nivel 30 hasta el 100. Así que lo mejor sería que ni bien vayan avanzando en la historia, traten de completar los pisos, ya que las recompensas que obtendrán aquí son fragmentos, con los cuales podremos intercambiar objetos bien raros en la tienda de Exchange, los cuales nos van a servir a posta a futuro. De todas las cosas que podremos encontrar, lo mejor sería intercambiar los tickets del tablero del Monopoly, los cuales explicaremos más adelante, también los cristales del alma y los sellos dorados, los cuales nos sirven para poder mejorar a nuestras unidades de 4.5 a 5 estrellas, como también de ahora en adelante para poder mejorar un personaje a 6 estrellas te van a pedir un total de 3 de estas, así que son muy importantes. Aparte de esta torre, también está la Ultimate Training, el cual se caracteriza porque aquí podrás obtener los materiales necesarios para subir las Ultimate Skill de nuestros personajes. Esta torre cuenta con un total de 100 pisos, pero a diferencia de la torre anterior, esta cuenta con pisos con 2 a 3 rondas. Ahora, al llegar a los pisos que son 10, 20, 30 y así sucesivamente de 10 en 10, estas tienen la particularidad que cuentan con 3 fases y 5 rebatallas, los cuales por lo general te entregan materiales aún más raros que los pisos anteriores, así que ojo con ello. Ahora, para poder obtener todas las recompensas de un solo porrazo, lo recomendable es que siempre lean las condiciones, para que así puedan armar un equipo en base a estas. También se tiene otra torre, el cual lleva como nombre Veteran Training. Aquí encontrarás un total de 20 pisos, en donde tendremos una serie de NPCs, pero sobre todo vas a hallar los que son de nivel 85, los que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, los primeros NPCs de nivel 85 aparecerán tras el piso 6. Luego, en el piso 14, tendrás combates dobles contra 2 NPCs de nivel 85, y a partir del piso 18 para adelante serán 3 de nivel 85. Por lo general, aquí se farmean los materiales históricos, los cuales se van a usar luego para intercambiarlos en la tienda de Exchange por los cristales del alma, como también los puedes usar para intercambiar uno que otro Battle Test que quieras. Con respecto a estas llamadas cristales del alma, los puedes usar para mejorar las Soul Weapons como también las armas fortunas, los cuales van a poder hacerse uso durante el post-game y también durante los eventos posteriores del capítulo de los Bestower o si no durante el arco de Sasantos. He de mencionar que aún nos falta un par de torres por explicar, pero eso la veremos ya en otro vídeo, en donde explicaremos más a detalle todas las torres. Otro de los eventos que deben de ir haciendo de forma progresiva para el postgame es ir jugando el tablero del Monopoly, el cual llegó junto al evento pasado de Triangle Strategy. El juego consta de lanzar unos dados con los cuales avanzaremos en el tablero hasta llegar al jefe final. Esto parece algo sencillo y aburrido, pero eso solamente es el inicio, ya que existe un cierto nivel de dificultad en donde si te confías puedes llegar a perder todas tus recompensas obtenidas.
Ahora, para poder acceder a este juego, no te piden usar ningún ticket de entrada, pero para poder aumentar tus recompensas al final, puedes agregar hasta 99 tickets y subir el nivel de dificultad hasta 5. Aunque dentro del juego hay ciertas casillas que te aumentan la dificultad, los cuales pueden implicar que aumentes tus recompensas. Ahora, hablando de estas recompensas, es posible que al momento de usar una cierta cantidad alta de tickets obtengas hasta un total de 5 millones de monedas, aunque esto puede aumentar porque he visto gente que ha obtenido hasta un total de 22 millones. Estos tickets los puedes conseguir en la tienda de Exchange, los cuales cada semana se vuelven a habilitar, como también los puedes obtener cambiándolos en las Yoke Tower a través de un cierto número de fragmentos, como también los puedes obtener unas cuantas tras completar tus misiones semanales. Por ahora, yo les recomendaría ir pasándose los capítulos del Monopoly sin ticket, pero ir subiendo el nivel de dificultad para que se vayan acostumbrando, como también lo mejor sería que ahorren sus tickets para que así obtengan una gran cantidad y cuando llegue el momento los pueden usar todos de porrazo. He de mencionar que aún nos queda mucho contenido por explorar, así que saldrá una guía avanzada para nuevos jugadores, en los cuales veremos cómo podemos seguir progresando en el juego de forma rápida. Ahora, lo más seguro es que quieras saber cómo ganarle los NPCs de nivel 85 por primera vez. De ser así, te dejo este vídeo por acá, como también si quieres ver algún otro tema relacionado a lo visto hoy en día, te dejo este otro vídeo por aquí. Y si quieres estar más actualizado y saber cuáles son los personajes que debes de mejorar a 6 estrellas, te dejo este vídeo por acá. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Celestia. Bye. See ya.